En este video, que es el primero de dos por lo menos, dedicados a el control, digamos, de motores, digamos, de corriente continua con frenado. Vamos a poner, digamos, en primer lugar algunos ejemplos de motores de corriente continua, digamos, con frenado y con inversión de marcha. De eso se trata, digamos, este circuito. Por ejemplo, históricamente los videograbadores que se utilizaban hace un par de décadas atrás utilizaban, por ejemplo, un motor que invertía su sentido de giro en la parte del carro donde se colocaba, digamos, la cinta de VHS, y esa cinta era llevada hacia el interior del aparato una vez que uno empujaba un poquito, digamos, el cassette, y se activaba un interruptor que ponía en marcha todo el mecanismo. Después, mediante el botón, digamos, de eyección, tanto que podía ser un pulsador en el aparato como, digamos, en el control remoto, se invertía el sentido de giro del motor y el cassette, digamos, se eyectaba. Lo mismo pasó después, por ejemplo, con los DVD, donde uno apretaba un botoncito, Open típicamente, digamos, en el aparato o también desde el control remoto, y la bandeja salía hacia afuera, uno colocaba el DVD en la bandeja, apretaba de vuelta el botoncito, o lo mismo del control remoto, y el motor era llevado hacia adentro. Y también, por ejemplo, en equipos de música, aquellos equipos de los primeros, sobre todo, que utilizaban, digamos, un solo CD, y también, digamos, en las computadoras, por ejemplo, en los lectores de CD y DVD para poner, digamos, y sacar el elemento hacia afuera. Acá nosotros vamos a ver un poco la estructura, digamos, de un circuito de este tipo. Este circuito lo diseñé yo, o en el correo de la tarde. Y acá tenemos, digamos, básicamente está compuesto por un circuito en H, ¿tá?, formado por 4 transistores, Q3, Q4, Q1 y Q2. Estos forman, digamos, las patitas de la H, y el motor está representado acá por la inductancia L1 y por la resistencia R15. Estos valores, digamos, no son medidos de ningún motor en particular y son más bien de tipo estimativos. El valor que puede estar más cercano con la realidad sería la resistencia R15 para un pequeño motor como de los DVD, por ejemplo, y la inductancia L1 sería, digamos, una estimación que nos sirve en este caso para ver cómo funciona el circuito y poder, digamos, hacer algunas mediciones con el osciloscopio virtual. En concreto, igual es una buena representación, o sea, actúa como igual un buen modelo equivalente, digamos, para un motor, ya que la resistencia R15 representaría la resistencia del alambre del bobinado, y la inductancia L1 la inductancia, digamos, propia, digamos, de las bobinas del motor. Ese tipo de motorcito está formado por típicamente unos pocos componentes: un rotor, que es donde está la parte del bobinado, que es como una especie de bobinado trifásico. De hecho, en la mayoría de ellos hay justamente 3 bobinas. Esas 3 bobinas van a un colector de 3 secciones, y luego ese colector es, digamos, recogido por 2 escobillas, que es donde se obtienen los 2 terminales hacia afuera, digamos, del motor. En cuanto, digamos, a la parte del estator del motor, está constituido por un imán multipolo, ¿tá?, que ocupa todo el perímetro, digamos, del motor, digamos, en la parte interna, digamos, del mismo. Entonces, vamos a ver, digamos, cómo funciona el circuito. Yo acá voy a explicar solamente un sector, por ejemplo, puede ser igual el de la izquierda o el de la derecha, porque son iguales en concreto. Acá yo instalé, aparte de todo, una fuente adicional, digamos, de 5 volt igual a la de arriba, y 2 interruptores S2 y S3, digamos, que al cerrarse meten 5 volt en los costados izquierdos de las resistencias, por ejemplo, de 43K. ¿Ves? Acá se ve lo mismo del otro lado. Hay un detalle importante, que sería el siguiente: cuando los interruptores S2 o S3 están abiertos, el voltaje en la unión de las dos resistencias, en este caso R9 y R10, que son de igual de 43K, viene siendo 0 volt. Cuando yo cierro el interruptor, el voltaje en este punto va a ser, digamos, 5 volt. Entonces, lo mismo pasa, digamos, del lado derecho. Ya decimos que el circuito es simétrico por completo. Quiere decir que analizando uno de los dos sectores, ya tenemos una idea exacta de cómo funciona el otro, y después es fácil, digamos, verlo en conjunto, que es lo que vamos a hacer después. Entonces vamos a comenzar, digamos, el análisis de esta manera. Primero que nada, vamos a analizar, digamos, cómo se excita el transistor Q1, por ejemplo. El transistor Q1 tiene una resistencia R5 entre base y emisor. Esta resistencia de 27K es la misma, digamos, en los 4 transistores. O sea, los 4 tienen una resistencia de 27K entre base y emisor.
Esa resistencia tiene dos funciones fundamentales. Una de ellas es, por ejemplo, hacer más duro, por decir así, el disparo del transistor frente a cualquier pulso, digamos, esporádico que pudiera ocurrir, digamos, en la base del transistor. O sea, ese transistor no se va a disparar tan fácil al tener una resistencia que está aterrizando la base, por ejemplo, con respecto al emisor, ya que eso proporciona un camino que deriva parte de esa corriente debida a ese pulso y evita que el transistor pueda ser disparado. La segunda función que tiene es la siguiente. Todo transistor tiene una capacidad interelectrónica entre base y emisor que se llama CBE, capacidad entre base y emisor, que en general es de unos pocos picofaradios, pueden andar alrededor de 30 a 150 picofaradios según el transistor, pero bueno, esa capacidad adquiere carga. Eso, la importancia que tiene en el modo de conmutación del transistor, o sea, cuando el transistor se satura, es que esa capacidad se carga y una vez que uno quita la excitación del transistor, o sea, en una palabra elimina la corriente de base, mientras esa capacidad se descarga, eso ayuda a mantener el transistor conduciendo. Con el agregado de estas resistencias, en este caso por ejemplo R5, ocurre que esa resistencia R5 lo que hace es descargar justamente esa capacidad CBE mucho más rápido y por lo tanto eso reduce el tiempo en el cual el transistor está excitado, o sea, está conduciendo, mejor dicho, está saturado, una vez que se retira el pulso en la base del mismo. ¿tá? O sea que en una palabra, digamos, acelera el corte, digamos, del transistor, el pasaje de la saturación al corte, una vez que se retira la corriente de base del transistor. Eso, por lo tanto, esas resistencias se incluyeron, digamos, en los 4 transistores. Vamos a continuar, digamos, analizando cómo se dispara el transistor Q1. El transistor Q1 tiene la base conectada a través de una resistencia con el colector del transistor Q8. El transistor Q8, por el otro lado, tiene el emisor conectado, digamos, a la fuente de alimentación. Quiere decir que, viendo más a la izquierda, encontramos la resistencia de base, digamos R9, que está conectada a masa a través de una resistencia de bajo valor comparado con la de 43K, que es de un valor de 1K. Entonces, mientras el interruptor S2 está abierto, ocurre que el voltaje en este punto, en el costado izquierdo de la resistencia R9, es de 0 volt debido a justamente la resistencia R14 que está poniendo ese punto a 0 volt por la masa, digamos, que tiene conectada del lado inferior. Si acá yo tengo, por ejemplo, el interruptor S2 abierto, decíamos que va a haber 0 volt en el costado izquierdo de la resistencia R9 y por lo tanto, como el emisor del transistor está conectado al positivo de la alimentación, este transistor Q8 va a estar saturado y al saturarse el voltaje en el colector es prácticamente igual al voltaje del emisor y por lo tanto hay una circulación de Q8 hacia la base del transistor Q1. La resistencia de R8 en este caso actúa como resistencia de base para el transistor Q1. Es la resistencia, digamos, limitadora de base. Entonces, eso es lo que activa, digamos, el transistor Q1. O sea, en una palabra, si S2 está abierto, Q8 está saturado y Q1 también está saturado. Lo mismo pasa del lado derecho. O sea, si hay 0 volt de este lado debido a que el interruptor S3 está abierto, en una palabra el transistor Q7 está conduciendo y el transistor Q2 también está conduciendo. Por lo tanto, los dos transistores de abajo, Q1 y Q2, están saturados. ¿Qué pasa con los transistores de arriba mientras tanto? Bueno, al haber 0 volt en el terminal izquierdo de la resistencia R10, el transistor BC548 Q5 está cortado. ¿Por qué? Porque el emisor está conectado a masa y si tiene 0 volt en la base, eso hace que el transistor esté cortado. Al estar cortado no circula corriente de colector y lo que va a pasar va a ser lo siguiente. La base del transistor, digamos Q3, está al mismo potencial que el emisor. Ambos están, digamos, a una tensión de 5 volt. Por lo tanto, el transistor Q3 está cortado y la tensión, digamos, en este punto va a ser igual, digamos, a 0 volt. Lo mismo pasa del otro lado, ya que el circuito es simétrico por completo. El transistor Q4 estaría también, digamos, cortado. ¿Qué pasa si yo ahora, por ejemplo, llevo el transistor S2, digamos, a la saturación? Primero lo voy a explicar así nomás y después lo vamos a poner en el simulador. En este caso estoy introduciendo una tensión de 5 volt, digamos, en el lado derecho, en el lado izquierdo de la resistencia R9. Vamos a ver qué pasa ahora con el transistor de abajo. Entonces, en este caso, al poner un 5 volt del lado izquierdo de R9,
eso hace, como el transistor Q8 es de tipo PNP y tiene el emisor hacia el lado del positivo, hace que este transistor ahora se corte. Al cortarse este transistor, no suministra corriente base al transistor Q1 y el transistor Q1, digamos, se corta. Sin embargo, esta misma tensión de 5 volt, a través de la resistencia R10, activa el transistor BC548Q5, que tiene el emisor puesto a masa, circula corriente de colector a través de Q5 y por lo tanto eso provoca corriente de base en el transistor Q3, ya que la corriente de base de Q3 es la corriente de base, es la corriente de colector de Q5. Por lo tanto, el transistor Q3 se activa y ahora este transistor, digamos, se satura y la tensión a este punto va, digamos, a una tensión, digamos, de 5 volts. Del otro lado pasa lo mismo, ya que el circuito es completamente simétrico. Lo importante en este caso es que, como esto es un circuito, digamos, en H, vamos a hacer lo siguiente. Si yo quiero que circule corriente en el motor, representado por L1 y R5, circule corriente hacia la derecha, o sea que, digamos, el motor, la corriente circula de izquierda a derecha, eso lo vamos a representar, lo vamos a tomar como un giro a la derecha del motor. Para que eso ocurra, Q3 tiene que estar saturado y Q2 también tiene que estar saturado. Mientras tanto, Q4 y Q1 tienen que estar abiertos. Si yo ahora quiero que la corriente circule de derecha a izquierda, lo que equivale a un giro a la izquierda, digamos, en el motor, el transistor Q4 tiene que estar saturado, Q1 tiene que estar saturado, el transistor Q2 y Q3 tienen que estar cortados. Entonces vamos a ver, digamos, un poco la operación ahora sí con el simulador de cómo funciona esto. Ponemos el simulador y vamos a ver qué pasa primero con los voltímetros. En este caso, los dos interruptores, digamos, están abiertos. Al estar abiertos, se saturan los transistores de abajo y como ven que los voltímetros están conectados a las puntas del motor, tenemos unos 21 milivolt aproximadamente, digamos, en cada punta del motor. Como la tensión es igual en cada punta del motor, evidentemente que el motor, digamos, va a estar inactivo y no circula corriente en ninguna de las dos direcciones y por lo tanto el motor no gira ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Vamos a ver qué pasa ahora cuando yo conecto, digamos, el interruptor S2, uno el interruptor S2. Cuando yo uno el interruptor S2, estoy aplicando un voltaje positivo a la unión de R10 y R9. Lo que va a pasar en este caso, observen, es lo siguiente. Como yo metí una tensión, digamos, de 5 volt en este lado, el transistor Q8 se corta ahora. Al cortarse el transistor Q8 se corta el transistor Q1 y simultáneamente se activa el transistor Q5 porque ahora tiene, le está llegando corriente de base a través de la resistencia R10. Se activa el transistor Q5 y al activarse el transistor Q5 también activa el transistor Q3, ya que la corriente de colector de Q5 es la de base de Q3. Como resultado se satura el transistor Q3 y hay 5 volt ahora en el extremo izquierdo de la bobina L1. Observen que el multímetro XMM1 está marcando una tensión redondeando de 5 volt, mientras que el otro multímetro XMM2 a la derecha está marcando una tensión que no llega ni siquiera a 100 milivolt, o sea, en una palabra, 74 milivolt. En este caso la corriente está circulando por Q3 a través de L1 y R5, digamos, hacia la derecha, y luego a través del transistor Q2 que sigue saturado hacia masa. Entonces en este caso el motor está girando, digamos, hacia la derecha. La corriente pasa en esta dirección. Si yo ahora abro este interruptor de vuelta, vamos a ver que la tensión cayó de vuelta a unos 20 milivolt aproximadamente. Y si yo ahora cierro el interruptor S3, vamos a ver que ocurre lo contrario. Ahora la tensión, digamos, en la pata derecha del puente H, o sea, en el extremo derecho de R15, es de prácticamente 5 volt, lo cual se ve en el multímetro MM2, y la tensión del lado izquierdo, o sea, en la pata izquierda de L1, es 0. ¿Eso a qué se debe? A que justamente al meter 5 volt de este lado, el transistor Q7 se bloquea. Al bloquearse el transistor Q7 bloquea el transistor Q2, se corta y simultáneamente esta tensión de 5 volt activa el transistor Q6, le suministra corriente de base a través de la resistencia R11 y la corriente de colector, digamos, de Q6 es la corriente prácticamente de base del transistor Q4, por lo tanto el transistor Q4 ahora se satura y el camino de la corriente hacia el motor es Q4 hacia la izquierda y luego
a través de Q1 hacia masa. ¿Tá? Entonces ahí vemos a través de los voltímetros cómo funciona el circuito. Ven que prácticamente de este lado la tensión es 5 volt y del otro lado no llega ni a 100 milivolt. Por lo tanto tenemos un cambio de giro en el motor. Ahora vamos a ver, digamos, un poco con el osciloscopio la operación un poco más en detalle de algunas cosas que son bastante interesantes acá. Vamos a ver un poco la operación, digamos, de los diodos desde D1 a D4. Vamos a, primero que nada, vamos a poner en pausa esto. Y vamos a ver un pequeño detalle. Yo acá tengo los dos canales del osciloscopio. Están en corriente continua, ambos canales, el A y el B. El canal A está conectado al lado derecho del puente H, o sea, al terminal izquierdo, digamos, del motor. Ven que seguimos el recorrido acá y termina en el lado izquierdo de L1. El canal B está conectado, digamos, al lado derecho del motor, o sea, el extremo derecho de la resistencia, digamos, R15. Acá en este caso el canal A viene siendo el del medio, ¿tá? Esta raya naranja acá en el medio, y el canal, digamos, el B vendría siendo este que está acá. Yo acá le puse una tensión, digamos, de offset, por ejemplo, ¿tá? Ven que acá si yo pongo -3, digamos, esta raya amarilla en realidad no se ve porque queda superpuesta a esta raya blanca de abajo. Yo, para que se vean algunas cosas, le dejé un margencito y le puse -2,8. Entonces, ambos ambos canales están, en 2 volt por división. Quiere decir que 5 volt acá sería 1, 2 y media divisiones. Lo mismo, digamos, para el de abajo. Acá sería 1, 2 y media, para tener 5 volt, digamos, en pantalla. Perdón. Bueno, vamos a ponerlo en funcionamiento esto. Vamos a arrancar con los dos interruptores abiertos y vamos a ver qué pasa. En este caso, acá se ven las dos tensiones están en 0, están en 0 y no pasa absolutamente nada. O sea, también se ve, como los canales A y B están en paralelo con los multímetros, evidentemente esta tensión de milivolt sobre cada uno de ellos marca la tensión 0 que muestra, digamos, el osciloscopio en este caso. Yo ahora voy a cerrar el interruptor S2 rápidamente y lo voy a abrir rápidamente. Voy a poner el video en pausa. Ahí cierro y ahora abro y ahora pongo en pausa. Vamos a ver, digamos, qué pasó en este caso. Yo solamente toqué el interruptor S2 que corresponde con el lado izquierdo. Quiere decir que del lado derecho el transistor, digamos, Q2 sigue saturado y el transistor Q1, ¿qué pasó con él? Al yo cerrar el interruptor S2, por un momento, digamos, pasó lo siguiente: se activó, digamos, el transistor Q5 y se activó el transistor Q3, lo cual equivale a este periodo de tiempo acá que se ve directamente en el osciloscopio en el canal A. Luego volví a abrir el interruptor y eso provocó un pulso negativo muy pequeño de este lado. Vamos a ver por qué se produce ese pulso negativo. En las condiciones previas había, redondeando, 0 volt del lado izquierdo del motor y 0 volt del lado derecho. Al cerrarse el interruptor pasó lo siguiente: se saturó Q3, el terminal izquierdo del motor se fue hacia la tensión de 5 volt y como el transistor Q2 se mantenía saturado, circuló corriente Q3 hacia la derecha en el motor y Q2 hacia masa. Eso ocurrió en todo este periodo de tiempo que se ve acá. Luego, cuando yo vuelvo a abrir el interruptor, digamos, S2, ocurre un fenómeno que es el siguiente. La corriente estaba circulando hacia la derecha en el motor. La bobina L1 almacenó energía en forma de campo magnético. Si yo le corto la corriente de golpe a esa bobina L1, el campo magnético no se extingue, digamos, inmediatamente por sí solo. Y lo que hace ese campo magnético, intenta de todas maneras que la corriente siga circulando en la misma dirección en que estaba. En este caso, digamos, de izquierda a derecha. Pero si no encuentra un camino a través del cual conducir, se puede originar una tensión muy grande a través del motor que incluso puede romper transistores en el puente H. Entonces, ¿qué pasó acá en este caso? El transistor Q3 pasó a la conducción, se generó campo magnético en la bobina L1, la corriente circulaba hacia masa. De golpe se corta la corriente en el transistor Q3
y al cortarse la corriente en el transistor Q3, simultáneamente se activó, digamos, el transistor Q1 que estaba aquí abajo. Como la corriente en el motor quiere seguir circulando hacia la derecha, mantiene la dirección, siempre la polaridad se invierte momentáneamente en la bobina para mantener esa corriente circulando y provoca que la corriente ahora sigue circulando hacia la derecha, pasa por el transistor Q2, pero necesita un camino por el cual retornar. Como ahora el transistor Q3 está inactivo, ese camino lo proporciona el diodo de 1. O sea, en una palabra, la corriente circula así: motor hacia la derecha, transistor Q2 que ya estaba saturado, masa y luego el diodo de 1 que completa el camino a través del E1. Como el ánodo del diodo está conectado a 0 volt, para que el diodo conduzca, la tensión en el cátodo tiene que ser 0,7 volt negativos. Eso es lo que representa este pico que está instalado acá. Ese pico representa el momento en el cual el diodo de 1 conduce, y eso, como ven, tiene muy corta duración. ¿A qué se debe? A que la bobina L1, el campo magnético se extingue rápidamente al haber un camino de circulación a través de la corriente del motor, lo cual hace que, por un lado, el campo magnético de la bobina se extingue rápidamente, los elementos activos como los transistores están protegidos, y por el otro lado se produce el frenado del motor, que como se ve acá es muy rápido porque este pico tiene muy poca duración. ¿Tá? Así que ese es el origen de este pico negativo, es la tensión negativa 0,7 volt del diodo de 1 conduciendo. Si yo ahora, por ejemplo, pongo el simulador en marcha de vuelta, ¿tá? Vamos a arrancar de vuelta, por ejemplo, con la simulación. Voy a hacer lo mismo con el interruptor, digamos, S3. Por un lado lo cierro y luego lo abro. Puse pausa. Acá pasó algo similar. En el momento que yo cerré el interruptor S3, metí 5 volt del lado derecho. Ese 5 volt, digamos, del lado derecho, ¿tá? Provocó la conducción del transistor Q6, la conducción del transistor Q4, y ahora la corriente circuló a través de Q4 hacia la izquierda en el motor y luego a través de Q1 que ya estaba saturado. Eso es todo este periodo desde acá hasta acá. ¿Tá? Todo este periodo de esta onda que se produjo acá es el tiempo en el cual Q4 está activo, la corriente circula hacia la izquierda y luego Q1 hacia masa. ¿Qué pasó en el momento que yo volví a abrir el interruptor? Pasó algo similar. La corriente estaba circulando hacia la izquierda, digamos, en el motor, y de golpe se abre el transistor Q4 y se cierra, digamos, el transistor Q2. Como esta corriente va a seguir circulando mientras el campo magnético esté activado todavía en el motor, o sea, esta energía magnética que se almacenó en la bobina del motor, provoca que la corriente siga circulando hacia la izquierda. ¿Cuál es el camino entonces? Bueno, hacia la izquierda, transistor Q1, luego hacia masa y luego a través del diodo de 2 se completa el camino. Por eso se produce este pequeño pico negativo aquí en el osciloscopio en el canal B, que es el momento en el cual se extingue la energía magnética en la bobina L1 y el voltaje, se produce un voltaje de 0,7 volt negativos en la parte, digamos, superior del diodo de 2 en el cátodo, y ese voltaje negativo es ese pico que se produce acá. O sea, repetimos, la corriente ahora es, como se cortó el transistor Q4, corriente hacia la izquierda, transistor Q1, diodo de 2 hacia arriba. ¿Tá? Pico negativo, 0,7 volt a través del diodo de 2. Ahora vamos a hacer una prueba interesante. Vamos a poner ahora en marcha los dos interruptores simultáneamente. Primero que nada vamos a ver qué pasa con las tensiones. Vamos a dejar un poco el osciloscopio de lado, ponemos el simulador en marcha y observen lo siguiente. Como los dos interruptores están activados, ahora, digamos, están activos, digamos, los dos transistores de arriba, el Q4 y el Q3. Por lo tanto, como se puede ver en los voltímetros, la tensión en las dos puntas del motor es igual a 5 volt. Por lo tanto, es imposible que circule corriente a través del mismo. Ahora vamos a traer de vuelta el osciloscopio hacia acá y lo vamos a activar. ¿Tá? Vamos a ver, primero que nada, por ejemplo, ven que ahí el osciloscopio también está marcando 5 volt ahora en cada una de las mediciones. Vamos a abrir primero ahora el interruptor de la izquierda, el S2. Lo vamos a abrir y lo vamos a cerrar rápidamente. Vamos a esperar que la onda arranque de vuelta. Ahí abrimos y ahora lo cerramos. Ponemos el simulador en pausa. Observen lo siguiente. Del lado derecho el interruptor no se tocó. Quiere decir que la tensión del lado derecho del motor sigue siendo 5 volt en todo caso. Esta tensión estaba en 5 volt.
al cerrarse, digamos, el interruptor, ¿tá? Se producen 5 volts, digamos, de este lado. Estos 5 volts activan, digamos, el transistor Q5 y activa el transistor Q4. En el momento que el interruptor S2 se abrió, el transistor Q3 también se abrió, porque se abrió Q5 y se abrió Q3. Sin embargo, esta tensión, cuando yo abro el interruptor, activa el interruptor Q8, porque ahora esta tensión es 0, se activa el transistor Q8 y se activa el transistor Q1. Quiere decir que ahora el camino de la corriente es transistor Q4, giro hacia la izquierda, ¿tá? O sea, corriente de derecha a izquierda, o sea, lo que equivale a decir giro hacia la izquierda, y transistor, digamos, Q1. Eso mientras el interruptor se abrió. En el momento que yo vuelvo a cerrar el interruptor acá, vuelvo a cerrar el interruptor, ahora se corta la corriente del transistor Q1 y ¿qué pasa? Acá había una corriente que estaba circulando desde Q4 hacia la izquierda y luego Q1. Esa corriente almacenó una energía en la bobina L1 de vuelta. ¿Tá? Almacenó una energía en la bobina L1. Esa energía lo que hace es tratar de mantener la corriente circulando otra vez de derecha a izquierda tal como estaba. ¿Cuál es el camino de la corriente? Bueno, transistor Q4 que estaba activado, bobina hacia la izquierda y luego diodo D3 hacia la fuente de alimentación, en este caso, lo contrario de antes que era masa, y luego otra vez hacia el emisor, digamos, del transistor Q4. O sea, este es el recorrido. Q4, motor hacia la izquierda, D3 hacia arriba. ¿Por qué se produce, digamos, este pico acá de tensión positiva? Porque para que este diodo conduzca, observen lo siguiente, el cátodo está conectado a 5 volts, pero resulta que el ánodo, para que conduzca, tiene que tener por lo menos 5,7 volts. Bueno, esta tensión superior a 5 volts que se ve acá, este pico, es el que se produce justamente a través del diodo D3 en el momento, digamos, de la conmutación. ¿Por qué el pico es de muy breve duración? Porque esta circulación de corriente justamente a través de la bobina, esta continuidad de la corriente, hace que se extinga el campo magnético en la bobina y eso provoca, digamos, el freno del motor. ¿Tá? Si ahora arrancamos de vuelta la simulación, por ejemplo, y hacemos lo contrario, vamos a esperar que salga esta gráfica y arranque de vuelta, hacemos lo mismo con S3 y lo volvemos a cerrar, ponemos pausa, ven que de vuelta se produce el mismo pico, pero ahora del otro lado, digamos, del motor. ¿Tá? Simplemente cuando abrimos acá S3, ¿tá? La tensión, digamos, justamente en este punto, digamos, del motor del lado derecho bajó a 0, que es este pico que está acá, bajó a 0, y al volver a cerrar el interruptor, lo que ocurre es que la tensión vuelve a subir, y ahora el camino, digamos, ¿cómo es? La corriente circulaba Q3, Q2 hacia masa y la bobina hacia la derecha. Cuando se corta Q2, ahora el camino ¿cuál es? Transistor Q3, bobina del motor y diodo D4 hacia masa. O sea, a través de la fuente 5 volts. Q3, giro hacia la derecha, diodo D4. Ahí se ve la operación, hemos visto la operación de los 4 diodos protegiendo los transistores y haciendo que el campo magnético en la bobina del motor se extinga rápidamente y eso provoca, digamos, el frenado del motor. Después este circuito lo vamos a armar en la práctica, ¿tá? Lo vamos a armar en la práctica, vemos que en el simulador funciona perfectamente bien, así que es de esperarse, como ya les digo, voy a elegir un motor, digamos, lo más parecido posible a esos parámetros, o por lo menos que son estimativos, y se supone que va a andar todo bien, porque aquí ya lo está haciendo. Bueno, de momento, digamos, es todo en este video, espero que les haya quedado claro cómo funciona, digamos, este circuito en H de inversión de giro del motor. Esto puede tener muchas utilidades, le pueden dar a esto, y bueno, será hasta el próximo video en el cual lo veamos en la práctica.